Vamos a comenzar. Bismillahirrahmanirrahim, en el nombre del más compasivo, el misericordioso y el clemente. Atestigo que existe un solo Dios y que el profeta Muhammad es su último siervo y mensajero. El día de hoy vamos a leer lo que corresponde a la lectura de la traducción del Corán en español, lo que es capítulo 11, que es la sura de Hud, de la aya número 6 hasta la sura de Yusuf o la sura de José, hasta que es el capítulo número 12, hasta la aya número 52. ¿Ok? Hasta la número 52, inshallah. Así es que bueno, comenzamos. Dice así. No existe criatura en la tierra sin que sea Dios quien la sustenta. Él conoce su morada y por donde transita. Todo está registrado en un libro evidente. ¿A qué libro se refiere? En la tabla protegida. Él es quien ha creado los cielos y la tierra en 6 eras, y su trono se encontraba sobre el agua, para probar quiénes de ustedes obra mejor. Si les dicen, oh Mohammed, serán resucitados después de la muerte, dirán los que se niegan a creer. Esto no es sino hechicería evidente. Si les retraso su castigo hasta un plazo determinado, dirán los incrédulos. ¿Qué es lo que lo retiene? ¿Acaso no saben que el día que les alcance el castigo no podrán evitarlo y solo rodearán aquello de lo que se burlaban? Si les concedo a la persona algo de mi gracia y luego se la quito, se desespera y se muestra desagradecida. Pero cuando le agracio, luego de haber padecido una adversidad, dice, se ha alejado los males de mí, se regocija con arrogancia. No se comportan así los que fueron pacientes ante la adversidad y obraron en el bien, en los momentos de gracia. Estos obtendrán el perdón y una gran recompensa. Por misericordia, tú podrás dejar de transmitirles algo de lo que te fue revelado, porque tu corazón se acongoja cuando dicen, ¿por qué no se nos ha concedido un tesoro o acompañada de un ángel? Para corroborar que es profeta, pero a ti solo te corresponde transmitir el mensaje y amonestarlos. Dios es el protector de todas las cosas. O cuando dicen, Él lo inventó, diles, si es verdad que un ser humano puede escribir algo tan maravilloso, escriban ustedes 10 suras inventadas como esta y preséntenlas y convoquen a quienes puedan para que los auxilie en vez de Dios, si es que dicen la verdad. Pero si no les responden el desafío, sepan que el Corán ha sido revelado con el conocimiento de Dios, porque no hay otra divinidad salvo Él. ¿Acaso no van a someterse a Él haciéndose musulmanes? A quien prefiera la vida mundanal y sus placeres, lo recompensaré por sus obras en esta vida. A quien dé prioridad a los gozos de este mundo sobre los deseos de obrar bien para obtener la recompensa de Dios en el más allá, Dios ha de recompensarlo por sus buenas acciones en este mundo. Pero Él es justo y no deja ninguna buena acción sin recompensa. Se los concederé y no serán defraudados, pero no obtendrán en la otra vida sino el castigo del infierno. Así lo que hubieran hecho se desvanecerá y sus obras habrán sido en vano. ¿Acaso quien cree en el Corán y se basa en una prueba que proviene de su Señor, que está recitada por un testigo de Dios, que es el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, y que antes se encontraba mencionada en el libro de Moisés, la Torá, que fue una guía y misericordia, es comparable con aquellos aliados? En término aliados, se refiere o hace referencia a aquellos que se habían unido en la causa común de discernir, perseguir e intentar exterminar a los musulmanes. ¿Que no creen en el Corán? Ellos tendrán por morada el infierno. No tengas duda de ello. El Corán es la verdad que dimana de tu Señor, aunque la mayoría de las personas no lo creen. ¿Hay alguien más injusto que quien inventa mentiras acerca de Dios? Esos deberán comparecer ante su Señor para responder por sus mentiras. Y entonces todos los testigos dirán, estos son quienes mintieron acerca de su Señor. Que la maldición de Dios caiga sobre los injustos, que apartan a la gente del sendero de Dios, tratan de modificar y no creen en la otra vida.
No podrán escapar de Dios en la tierra, como tampoco tendrán el día del juicio quien los pueda proteger de Dios, y les será duplicado el castigo. Ellos no se permitieron oír el mensaje ni querían ver la verdad. Esos son los que se han perdido a sí mismos, porque todo lo que habían inventado el día del juicio se esfumará. No hay duda de que en la otra vida serán quienes más pierdan. En cambio, los que hayan creído y obrado el bien y sometido con humildad a su Señor serán los moradores del paraíso, donde permanecerán por toda la eternidad. El parecido de ambos grupos es como el que tiene un ciego y un sordo, con aquel que ve y oye. ¿Pueden compararse? ¿Es que no van a recapacitar? Recuerda que envía a Noé y a su pueblo y les dijo: he sido enviado para ustedes como un amonestador evidente. No adoren sino a Dios, pues temo que si siguen adorando a sus ídolos los azote el castigo, un día doloroso, el día del juicio final. Los líderes de los que se negaron a creer de su pueblo dijeron: no eres más que un mortal como nosotros, y solo te siguen los pobres y débiles de nuestro pueblo sin ninguna reflexión. No los creemos mejores que nosotros, sino que los consideramos mentirosos. Dijo Noé: oh pueblo mío, me he presentado ante ustedes con una prueba evidente de mi Señor, quien me ha agraciado con su misericordia, la profecía y el mensaje, a la que ustedes se mantienen ciegos. ¿Acaso creen que vamos a impedirles aceptar el mensaje cuando no están de acuerdo? Oh pueblo mío, no les pido retribución alguna a cambio de transmitirles el mensaje, una señal de la verdad de los mensajeros, que puede verse al leer sus biografías, es que ellos eran ascetas respecto a los lujos transitorios de esta vida o de este mundo. Jamás solicitaron recompensa alguna a las personas por guiarlas al camino recto. Hicieron el bien sin esperar premio ni agradecimiento de la gente, pues Dios será quien me recompense y no voy a rechazar a los creyentes pobres, como me piden, porque ellos se encontrarán con su Señor, quien los recompensará por su fe. Yo veo que son ustedes un pueblo que se comporta como los ignorantes. El Corán, en este versículo, condena la discriminación de las clases bajas, los pobres y los marginados sociales, así como condena que la religión se vuelva un asunto manejado por una élite que solo confortan los poderosos y adinerados. Subhanallah. Oh pueblo mío, ¿quién me protegerá de Dios si despreciara a los pobres y débiles? ¿Es que no recapacitan? No les digo que poseo los tesoros de Dios, ni que conozco lo oculto, ni les digo que soy un ángel, tampoco digo que Dios no recompensará en la otra vida a aquellos que ustedes consideran inferiores, débiles y los pobres, pues Dios bien sabe lo que hay en sus almas, porque si lo dijera sería de los injustos. Haz que se descanse. Sería de los injustos. Le dijeron: oh Noé, no has dejado de discutir y objetarnos. Haz que se desencadene de una vez sobre nosotros aquello con lo que nos amenazas, si es que lo que dices es verdad. Dijo Noé: Dios lo desencadenará el castigo, si él así lo decreta, y entonces no podrán huir. Y aunque los quiera beneficiar con mi exhortación, tampoco les servirá de nada, si es voluntad de Dios su desvío. Él es su Señor y ante Él comparecerán. Los idólatras de la Meca. Él lo inventó, el Sagrado Corán. Diles: oh Mohammed, si yo lo hubiera inventado, sobre mí recaerían las consecuencias de mi delito, y soy inocente del delito de incredulidad que ustedes cometen. También le fue revelado a Noé: salvo los que ya han creído, nadie más creerá de tu pueblo. No te aflijas por lo que hay. Construye un arca bajo mi observación y según mi inspiración, y no me hables a favor de quienes obraron injustamente, porque estarán entre los que se ahoguen. Mientras construía el arca, cada vez que pasaba ante él, los poderosos de su pueblo se burlaban. Y él les decía: si se burlan de nosotros, sepan que nosotros nos burlaremos de ustedes como lo hacen ahora. Ya sabrán a quién le alcanzará un castigo humillante. En esta vida y en la otra sufrirán un tormento eterno. Cuando llegó el momento de cumplirse la orden, el diluvio, el agua comenzó a fluir y correr impetuosamente por el suelo. Entonces le dije a Noé: embarca una pareja de cada especie de la fauna doméstica de la zona, así como de tu familia, excepto aquel quien pese la sentencia, y por supuesto a los creyentes. No obstante,
Los que habían creído en él eran muy pocos. Dijo Noé: suban al arca, que en el nombre de Dios navegue y llegue a buen puerto. Mi Señor es poderoso, misericordioso. El arca navegó con ellos a bordo entre olas altas como montañas. Noé llamó a su hijo, que se encontraba en un lugar apartado. Oh, hijito mío, sube al arca con nosotros, y no te cuentes entre los que se niegan a creer. Dijo su hijo: me refugiaré en una montaña que me protegerá de las aguas. Dijo Noé: hoy no habrá nada que pueda protegerlos del mandato de Dios, y solo se salvarán aquel a quien Dios le tenga misericordia. Entonces las olas se interpusieron entre ambos, y su hijo se contó entre los ahogados. Y fue ordenado: oh tierra, absorbe tu agua; oh cielo, detente. Y entonces el agua fue decreciendo, y así se cumplió el mandato, y el arca se asentó sobre el monte Judi. Y fue dicho: la maldición recayó sobre los injustos. Noé invocó a su Señor diciendo: oh Señor mío, mi hijo era parte de mi familia, y pensé que no sería destruido. Tu promesa es verdadera, y tú eres el más justo de los jueces. Dijo Dios a Noé: oh Noé, él no era de los que se salvarán de tu familia, pues sus obras no eran rectas. Conservó las creencias idólatras y no aceptó a su padre como profeta de Dios. No me cuestiones respecto a aquello sobre lo que no tienes conocimiento. Te advierto para que no te cuentes entre los ignorantes. Dijo Noé: oh Señor mío, me refugio en ti de cuestionarte sobre lo que no tengo conocimiento. Si no me perdonas y te apiadas de mí, me contaré entre los perdedores. Entonces le fue dicho: oh Noé, desciende del arca con una paz proveniente de mí, que las bendiciones sean contigo y con las comunidades que sucederán a quienes están contigo. A algunas de ellas que no creerán, las dejaré gozar de esta vida mundanal, pero luego les azotará de mi parte un castigo doloroso. Estas son historias de lo oculto que te revelo, oh Mohammed. Ni tú ni tu pueblo las conocían. Ten paciencia, que el éxito final será para los que tienen temor de Dios. El pueblo de Ad le envié como profeta a su hermano Hud, quien le dijo: oh pueblo mío, adoren solo a Dios, pues no existe otra divinidad salvo Él. Ustedes no hacen más que inventar mentiras acerca de Dios al asociarle divinidades. Oh pueblo mío, no les pido remuneración alguna a cambio de transmitirles el mensaje. Solo anhelo la recompensa de quien me ha creado. ¿Es que no reflexionan? Oh pueblo mío, pidan perdón a su Señor y arrepiéntanse, que Él les enviará del cielo lluvia bendita, aumentarán su fortaleza y multiplicarán su poderío. No den la espalda como los criminales. Dijeron: oh Hud, no nos has presentado ningún milagro como para que abandonemos nuestros ídolos, solo porque tú lo dices. No tenemos fe en ti. Solo decimos que uno de nuestros ídolos te ha trastornado. Dijo Hud: pongo a Dios y a ustedes como testigos que soy inocente de lo que adoran. En vez de Él, confabúlense todos contra mí si quieren, y no me hagan esperar. Yo me encomiendo a Dios, que es mi Señor y el suyo. Sepan que no hay criatura que se escape a su voluntad. Mi Señor está en el camino recto y juzga con justicia. Pero si me rechazan, yo habré cumplido con transmitirles aquello con lo que fui enviado, y mi Señor lo reemplazará por otro pueblo diferente, que será creyente. Sepan que no lo perjudican en nada, si no creen en Él. Mi Señor es perdonador de todas las cosas. Mi Señor es protector de todas las cosas. Cuando llegó mi designio de destruirlos, salvé por misericordia a Hud y a quienes creyeron en él, librándolos de un castigo terrible. Así fue como el pueblo de Ad negaron los signos de su Señor y desobedecieron a sus mensajeros y siguieron a aquellos que se oponen a la verdad con arrogancia y prepotencia. Recibieron la maldición de este mundo, y en el día del juicio, los habitantes de Ad negaron a su Señor, y por ello el pueblo de Hud quedó fuera de la misericordia. Y al pueblo de Samud le envié el profeta, a su hermano Salih, quien les dijo: oh pueblo mío, adoren a Dios, pues no existe otra divinidad salvo Él. Él les creó en la tierra y los hizo vivir en ella. Imploren su perdón y arrepiéntanse, porque mi Señor está próximo cuando lo invocan y responde a sus súplicas. Dijeron: oh Salih, teníamos esperanza en ti, que fueras nuestro líder. Antes de esto,
de que se hubiera proclamado profeta y los invitara a abandonar la idolatría. ¿Acaso nos prohíbes que adoremos lo que adoraron nuestros padres? Eso es lo que nos invitas. Nos resulta muy sospechoso. Dijo Salih: oh pueblo mío, ¿acaso no ves que poseo una prueba evidente de mi Señor y que me ha concedido una misericordia, la profecía? ¿Quién me protegerá de Dios si lo desobedezco? Lo que me ofrecen no es más que perdición para mí. Oh pueblo mío, esta es la camella de Dios. Dios la hizo surgir milagrosamente entre las rocas. Y es para ustedes un signo de poder divino. Déjenla que pase en la tierra de Dios, y no le hagan ningún daño, pues de lo contrario los azotará un castigo ineludible. Pero la mataron con crueldad, y entonces Salih les dijo: disfruten en sus hogares durante 3 días, porque luego les llegará el castigo. Esa es una promesa que no dejará de cumplirse. Pero cuando llegó lo que había decretado para ellos, salvé de la humillación de aquel día a Salih y a los que habían creído en él. Por misericordia, tu Señor es el Fortísimo, el Poderoso. Y el estrépito sorprendió a los injustos, que amanecieron muertos en sus casas, como si nunca hubieran habitado en ellas. ¿Acaso los habitantes de Samud no negaron a su Señor? Por eso el pueblo de Samud quedó fuera de la misericordia. Mis ángeles enviados se presentaron ante Abraham para darle una albricia, la información sobre el pronto nacimiento de su hijo Isaac, y la destrucción de Dios caería sobre el pueblo de Lot. Dijeron: la paz sea contigo. Respondió Abraham: y con ustedes. Y no tardó en traerles un ternero asado, pero cuando observó que sus manos no tocaban el ternero, sospechó de ellos, que no eran seres humanos, porque no comían. Y sintió temor. Entonces le dijeron: no temas, nosotros fuimos enviados al pueblo de Lot. Su mujer, la esposa de Abraham, que estaba de pie, se sonrió sorprendida por la noticia, y la albricié con Isaac, y que Isaac tendría como hijo a Jacob. Ella exclamó: ¿cómo es posible? ¿Cómo he de concebir ahora que soy anciana y mi marido también es anciano? Esto es algo asombroso. Le dijeron los ángeles: ¿acaso te asombras del designio de Dios? Que la misericordia de Dios y las bendiciones sean con ustedes, gente de la casa. Dios es digno de alabanza, glorioso. Pero cuando se disipó el temor de Abraham y le fue dada la albricia, habló en favor del pueblo de Lot. Abraham era indulgente, lleno de compasión, y siempre pedía perdón. Le fue dicho: oh Abraham, desiste de interceder por ellos, pues ha llegado el designio de tu Señor y los azotará un castigo inapelable. Y cuando mis emisarios, los ángeles que anteriormente habían visitado a Abraham, se presentaron ante Lot, pensando que eran viajeros, se preocupó por lo que su pueblo pidieron hacerles. Se preocupó por lo que su pueblo pudiera hacerles, y se sintió impotente para protegerlos. Lot sintió impotencia para proteger a sus huéspedes de la gente de Sodoma, cuyas notorias inclinaciones homosexuales han dado origen al término sodomía. Dado que Lot creía que sus visitantes eran tan solo unos jóvenes, estaba seguro de que serían agredidos sexualmente por los depravados habitantes de la ciudad. Exclamó: este es un día terrible. La gente de su pueblo, que ya eran conocidos por sus obscenidades, se presentaron presurosamente ante él, y éste les dijo: oh pueblo mío, aquí están mis hijas, si desean casarse. Las palabras de Lot pueden referirse a sus propias hijas o a las mujeres en general, pero su implicancia más profunda apunta a relación natural entre hombre y mujer, en contraste con la desviación sexual de los hombres de Sodoma. Porque eso es lo lícito y puro para ustedes. Tengan temor de Dios y no me avergüencen ante mis huéspedes. ¿Es que no hay entre ustedes ni un solo hombre recto? Respondieron: tú sabes que no tenemos ningún deseo por tus hijas, y sabes bien lo que realmente queremos. Lot exclamó: ojalá tuviera fuerzas para defenderme contra ustedes, o un apoyo fuerte al cual recurrir. Ellos dijeron los ángeles: oh Lot, somos emisarios de tu Señor, y sabes que no podrán hacerte ningún daño. Márchate con tu familia durante la noche, y ninguno de ustedes vuelva la mirada atrás, excepto tu esposa, que sufrirá el mismo castigo que ellos. La destrucción será al alba. ¿Acaso el alba no está cerca?
Cuando llegó mi designio, volteé los hogares, dejando arriba sus cimientos. Las construcciones fueron elevadas, volteadas y posteriormente dejadas caer al revés, e hice llover sobre ellos piedras de arcilla a montones, marcadas por tu Señor. Sepan, oh idólatras, que este castigo no está lejos de los injustos como ustedes. El pueblo de Medián le envié como profeta a su hermano Jetro, quien les dijo: oh pueblo mío, adoren a Dios, pues no existe otra divinidad salvo Él, y no mermen en la medida ni en el peso. Este pueblo era conocido por el fraude en sus transacciones. Los veo hoy en la prosperidad, pero temo que los azote el castigo en un día inaludible. Oh pueblo mío, cumplan en la medida y el peso con equidad. No se apoderen de los bienes ajenos y no siembren la corrupción y el mal en la tierra. Confórmense con lo que Dios los sustenta, pues en ello es mejor para ustedes si son creyentes. Sepan que yo no he sido enviado para velar por sus obras. Le respondieron: oh Jetro, es tu forma de adoración la que te ordena que dejemos aquello que adoraban nuestros padres y dejemos de hacer con nuestros bienes lo que queramos. ¿En serio te crees afable y honrado? Dijo: oh pueblo mío, me baso en una prueba evidente de mi Señor. Él me ha proveído un sustento generoso. No iba a prohibir lo que considero lícito para mí mismo. Solo pretendo su bienestar en la medida que pueda. Pero mi éxito depende de Dios. A Él me encomiendo y en Él me arrepiento. Oh pueblo mío, no permitan que su discrepancia conmigo los conduzca a ser alcanzados por un castigo como le ocurrió a los pueblos de Lot, Jod y Salih. Y recuerden que el castigo del pueblo de Lot no está lejos de ustedes. Pidan perdón a su Señor y arrepiéntanse, porque mi Señor es misericordioso, afectuoso. Dijeron: oh Jetro, no entendemos mucho de lo que estás diciendo, y te consideramos entre nosotros una persona débil. Si no fuera por el clan al que perteneces, te lapidaríamos. Tú no tienes poder contra nosotros. Dijo: oh pueblo mío, ¿acaso mi pueblo es más importante para ustedes que Dios, a quien ha dado la espalda? Mi Señor abarca con su conocimiento todo lo que hacen. Oh pueblo mío, obren acorde a sus principios, que obraré acorde a los míos. Ya sabrán en el futuro quién recibirá un castigo humillante y quién es el que miente. Estén atentos, que yo también estaré atento junto a ustedes. Cuando llegó mi designio, salvé por misericordia a Jetro y a quienes con él creían, pero a los injustos los sorprendió el estrépito. Y amanecieron en sus casas muertos, como si nunca hubieran habitado en ellas. Los habitantes de Medián fueron execrados, como habían sido execrados los de Samud. Envié a Moisés con mis signos y pruebas evidentes, para que se presentaran ante el faraón y su nobleza, pero ésta siguió la orden del faraón. El faraón no se encaminó. Él irá al frente de su pueblo el día del juicio, y los conducirá al castigo del infierno. Qué pésimo lugar al que ingresarán. La maldición los alcanzó en este mundo y perdurará hasta el día del juicio. Qué terrible maldición los azotó. Estas son historias que te he revelado de los pueblos sobre los que ha descendido un castigo. Algunos de ellos todavía siguen en pie, y otros han sido devastados. No fui injusto con ellos al castigarlos, sino que ellos lo fueron consigo mismos al rechazar a los profetas. De nada les sirve los ídolos que invocan en lugar de Dios cuando llegó el designio de su Señor. No hicieron más que aumentar su ruina. Así es el castigo de tu Señor. Cuando decide azotar a un pueblo opresor, los azota con un castigo doloroso y severo. En esto hay un motivo de reflexión para quienes temen el castigo de la otra vida. El día del juicio serán congregadas las personas, ese día será atestiguado por todos. No te atrasaré sino hasta un plazo prefijado, pero cuando llegue nadie podrá hablar, excepto quien tenga el permiso de Dios. Entre los congregados estarán los desdichados y los bienaventurados. Los desdichados estarán en el infierno, donde se oirán sus alaridos y sollozos. Estarán en él por toda la eternidad, al igual que los cielos y la tierra de la otra vida, excepto lo que su Señor quiera. Tu Señor hace lo que quiere. En cambio, los bienaventurados estarán en el paraíso, eternamente, al igual que los cielos y la tierra de la otra vida, excepto lo que tu Señor quiera. Los bienaventurados serán recompensados con una gracia sin fin. No tengas ninguna duda sobre lo que los idólatras adoran, pues lo que adoran sin reflexionar no es sino lo mismo que antes adoraban sus padres. Les daré de lo que
les daré lo que les corresponda sin merma alguna. Concedí a Moisés el libro, la Torá, pero se opusieron a él, y de no ser porque tu Señor había decretado retrasar el castigo hasta el día del juicio, los habría aniquilado. Ellos, los judíos, también dudan acerca del Corán. Tu Señor los juzgará a todos por sus obras. Él conoce perfectamente lo que hacen. Mantente firme, oh Mohammed, en el sendero recto, como se te ha ordenado, y que también lo hagan quienes se arrepientan de la incredulidad y te sigan, y no transgreden los límites. Él ve perfectamente todo lo que hacen. No se inclinan hacia los opresores. Una de las razones por las que algunas personas entran al infierno será la complacencia con los opresores, aceptando su injusticia, porque si lo hacen, los azotará el fuego, y no tendrán protector fuera de Dios, ni serán socorridos. Observa las oraciones prescriptas de los dos extremos del día durante la noche, pues las obras buenas borran las obras malas. Esto es una exhortación para quienes reflexionan. Sé paciente ante las dificultades, porque Dios no dejará que se pierda la recompensa de los que hacen el bien. Las generaciones que los precedieron, hubo solo unos pocos piadosos que se opusieron a la corrupción de la tierra, y quienes salvé junto a sus profetas. En cambio, los injustos, que eran la mayoría, permanecieron cegados por los placeres de la vida mundanal, y terminaron siendo criminales. Tu Señor jamás destruiría al pueblo injustamente cuando sus habitantes hacen el bien. Si tu Señor hubiera querido, habría hecho que todos los seres humanos, una sola nación de creyentes, pero por su sabiduría divina, concedió al ser humano libre albedrío, y ellos no dejarán de discrepar unos con otros, excepto aquellos de quienes tu Señor tuvo misericordia, porque siguieron la guía, y con ese objetivo Dios los creó. Pero ha de cumplirse la palabra de tu Señor: llenaré el infierno de jinnes y de seres humanos que rechacen a los profetas. Todo esto que te he revelado sobre las historias de los mensajeros es para consolar y afianzar tu corazón. No han sido revelados en este capítulo del Corán sino las evidencias de la verdad, y son una exhortación y un motivo de reflexión para los creyentes. Diles, oh Mohammed, a quienes no creen, obren a su manera, que nosotros lo haremos a la nuestra, según los preceptos del Islam, y esperen que nosotros también aguardaremos que Dios decida quién tiene la razón. Dios conoce lo oculto en los cielos y de la tierra, y a Él retornarán todos los asuntos. Adórenlo, pues, y encomiéndese a Él, y sepan que su Señor está bien atento de lo que hacen. Ahora continuaremos con el capítulo 12 de José o Yusuf, alayhi salam. Alif, Lam, Ra. Estos son versículos del libro elocuente que muestra la verdad. He descendido el Corán en idioma árabe para que puedan comprender sus significados en su contexto. Te contaré las historias más hermosas de las que te han revelado en el Corán, de la que antes no tenías conocimiento. Cuando José dijo a su padre Jacob: Padre mío, he soñado que se posternaban ante mí 11 estrellas, el sol y la luna. Dijo Jacob: Hijito mío, no les cuentes el sueño a tus hermanos porque conspirarán contra ti por envidia. El demonio es el enemigo declarado de los seres humanos. Tu Señor te elegirá como profeta y te enseñará la interpretación de los sueños y completará su bendición en ti con la revelación y en la descendencia de Jacob, tal como bendijo a sus antepasados, Abraham e Isaac. Tu Señor todo lo sabe, es sabio. En la historia de José y sus hermanos hay signos para los que buscan la verdad. Los hermanos de José dijeron: José y su hermano Benjamín son los preferidos de nuestro padre, a pesar de que somos muchos sus hijos. Nuestro padre está en un error evidente, dijo uno de ellos. Maten a José y destiérrenlo, para que la atención de nuestro padre sea para nosotros por igual. Luego nos arrepentiremos y podremos ser de los virtuosos nuevamente. Dijo uno de ellos: no maten a José. Si ya tienen decidido deshacerse de él, mejor arrójenlo a lo profundo de un pozo seco. Alguna caravana lo recogerá. Entonces se dirigieron a su padre, diciendo: Padre nuestro, ¿por qué no nos dejas cuidar a José? Solo tenemos buenas intenciones con él. Deja que venga con nosotros mañana. Se divertirá y jugará. Nosotros lo cuidaremos. Dijo Jacob: me entristece que lo lleven lejos de mí, y temo que ustedes se descuiden y lo devore un lobo. Dijeron:
Si lo devora un lobo, siendo nosotros un grupo numeroso, seríamos unos inútiles. Cuando se lo llevaron, acordaron arrojarlo a lo profundo de un pozo seco. Una vez que lo hicieron, le inspiré a José: algún día les recordarás lo que están haciendo ahora, sin que ellos te reconozcan. Al anochecer se presentaron ante su padre llorando. Dijeron: Padre, competíamos corriendo entre nosotros y dejamos a José con nuestras provisiones, y lo devoró un lobo. Te decimos la verdad, aunque no quieras creernos. Y le mostraron una túnica manchada de sangre falsa. Dijo Jacob: lo que ha sucedido no es como lo cuentan, sino que es una falsedad que inventaron. Me resignaré pacientemente y que Dios me dé consuelo para sobrellevar la desgracia que me acaban de contar. Cuando pasó una caravana cerca del pozo, enviaron a uno de ellos a buscar agua. Este echó el cubo y al subirlo vio a José y exclamó: buenas noticias, aquí hay un muchacho. Y lo ocultaron para venderlo. Pero Dios bien sabía lo que hacían. Mientras espiaban, los hermanos vieron lo que ocurría y reclamaron que José era su esclavo. Lo vendieron en la caravana por un precio insignificante, unas pocas monedas, para deshacerse de él. Y luego el egipcio que lo compró le dijo a su mujer: recíbelo honorablemente. Podría ser útil o quizá lo adoptemos como hijo. Así concedí a José una buena posición en esa tierra y le enseñé la interpretación de los sueños. La voluntad de Dios siempre prevalece, pero la mayoría de la gente no lo sabe. Y cuando alcanzó la mayoría de edad, le concedí el discernimiento y la sabiduría a través de la revelación. Así es como recompenso a los que hacen el bien. Pero la señora de la casa en la cual estaba se sintió atraída por él. Lo llamó y cerrando las puertas exclamó: ven aquí, soy tuya. Dijo José: que Dios me proteja. Mi amo, tu esposo, me ha colmado de honores. Debes saber que los traidores no acaban bien. Ella lo deseó, y él la hubiera deseado de no ser porque vio una señal de su señor. Así lo preservé del pecado y la obscenidad, porque era uno de mis siervos elegidos. José procuró huir, y ambos corrieron hacia la puerta. Ella, al intentar detenerlo, rasgó la túnica de él por detrás, y fueron sorprendidos por el marido de ella junto a la puerta, por lo que ella se apresuró a decir: ¿qué pena merece quien ha pretendido deshonrar a tu mujer, sino que lo encarcelen o reciba un castigo severo? Dijo José: fue ella quien intentó seducirme. Entonces, un testigo de la familia de ella dijo: si su camisa fue rasgada por delante, ella ha dicho la verdad, y él es el que miente. Pero si su camisa fue rasgada por detrás, entonces ella miente, y él dice la verdad. Cuando el esposo vio que la camisa estaba rasgada por detrás, dijo: es una astucia propia de mujeres. Sus artimañas son terribles. José, olvida lo sucedido, y no se lo menciones a nadie. Y tú, mujer, pide perdón por lo que has hecho, porque has incurrido en una falta grave. Pero algunas mujeres de la ciudad comentaron: la mujer del gobernador pretende seducir a un joven criado. Su amor por él la ha trastornado. Pensamos que está profundamente equivocada. Cuando la mujer del gobernador se enteró de las habladurías, las invitó a su casa. Les preparó un banquete y dio a cada una de ellas un cuchillo para cortar la comida. Entonces le dijo a José: preséntate ante ellas. Cuando lo vieron, quedaron tan asombradas por su belleza que se cortaron la mano por la distracción y dijeron: Santo Dios, no es un ser humano, es un ángel hermoso. El concepto de que los ángeles son hermosos está establecido en la mente de la gente. Es la misma manera de la idea de que los demonios son horribles. Por eso le asocian la idea de la belleza a los ángeles, tal como las mujeres dijeron al ver al profeta José. Dijo ella: ¿este es por quien me censuraban? Yo quise seducirlo, pero se mantuvo casto. Si no hace lo que le pido, ordenaré que lo encarcelen y terminará siendo humillado. Dijo José: Señor mío, prefiero la cárcel a caer en lo que estas mujeres me proponen. Pero si no apartas de mí su acoso, cederé a sus encantos y cometeré una estupidez. Pero su señor respondió a su súplica y apartó de él sus artimañas. Él todo lo oye, todo lo sabe. Luego, a pesar de las pruebas de su inocencia, optaron por encarcelarlo temporalmente, para evitar los rumores. Junto con él fueron encarcelados 2 jóvenes. Dijo uno de ellos: me vi en un sueño prensando vino. Y dijo el otro: yo me vi llevando pan sobre la cabeza, del cual comían los pájaros.
Háblanos sobre su interpretación, porque nos pareces un joven virtuoso, dijo José. Antes de que traigan la comida, ya les habré dado su interpretación. La interpretación de los sueños es algo que mi Señor me enseñó. Sepan primero que rechazo las costumbres de un pueblo que no cree en Dios y niega la existencia de la otra vida. Yo sigo la religión de mis ancestros, Abraham, Isaac y Jacob. Nosotros no asociamos ningún copartícipe a Dios. Esto es una gracia de Dios para nosotros y para todo aquel que siga la guía, pero la mayoría de la gente no lo hace. Compañeros de la cárcel, ¿qué es más razonable? ¿Creer en muchos ídolos o creer en Dios, el único, el victorioso? Los ídolos que adoran en lugar de Dios no son sino hombres que ustedes y sus padres han elegido para algunas piedras y estatuas, siendo que Dios no les reveló nada al respecto. El juicio solo pertenece a Dios, quien ordenó que no adoren a nada ni nadie excepto a Él. Esa es la religión verdadera, pero la mayoría de la gente lo ignora. Compañeros de cárcel, la interpretación de sus sueños es que uno servirá vino de nuevo al rey, mientras que el otro será crucificado y los pájaros comerán su cabeza. El asunto sobre el que me han consultado ya ha sido decretado. Le dijo José a quien supo que quedaría en libertad: menciona mi caso ante el rey. Es importante mencionar aquí la exactitud de la historia del Corán al llamar al rey al soberano de los egipcios durante esta época y llamar al faraón al de la época de Moisés, mientras que en la Biblia, en clara anacronía, llama faraón a ambos soberanos. Pero el demonio le hizo olvidar que lo mencionaría ante su amo, por lo que José permaneció en la cárcel varios años más. Cierto día, dijo el rey: he visto en mis sueños 7 vacas gordas devoradas por 7 vacas flacas, y 7 espigas verdes, y otras 7 secas. Contéstanos, explícanos mi sueño, si es que saben interpretarlo. Respondieron: son sueños incoherentes, y nosotros no somos expertos en la interpretación de sueños. Entonces dijo aquel de los dos que había salvado de la prisión, al recordar a José, mucho tiempo después: yo explicaré su significado, enviaré a la cárcel para preguntar a José. José, tú que dices la verdad, interpreta qué significa un sueño donde 7 vacas gordas son devoradas por 7 vacas flacas, y donde aparecen 7 espigas verdes y otras 7 secas, para que regrese con la explicación ante la gente y así sepan sobre tu don. Dijo José: deben sembrar, como de costumbre, 7 años, pero lo que cosechan déjenlo dentro de la espiga, para conservarlo, excepto una parte, de la que pueden comer. Luego vendrán 7 años de sequía, en los que comerán lo que hayan acopiado, salvo la parte reservada para volver a sembrar. Luego vendrá un año en que la gente será bendecida con la lluvia y en el que volverán a tener jugo de sus frutos. Al escuchar la interpretación, el rey dijo: tráiganlo ante mí. Pero cuando el enviado se presentó ante José, este le dijo: regresa ante tu amo y pregúntale qué pasó con aquellas mujeres que se cortaron las manos. Mi señor está bien enterado de sus conspiraciones. Las mujeres fueron reunidas ante el rey y les dijo: ¿qué sucedió cuando intentaron seducir a José? Dijeron: que Dios nos ampare, no sabemos nada malo de él. Entonces la mujer del gobernador dijo: ahora la verdad ha salido a la luz. Yo soy la que quiso seducirlo, y él decía la verdad. Digo esto para que mi esposo sepa que no lo traicioné en su ausencia, y sé bien que Dios desbaratará las intrigas de los traidores. Bueno, hasta aquí con la lectura del día de hoy. Ahora sí, nos despedimos. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh a todos por haber estado aquí. Muchas gracias y nos vemos mañana, inshallah. Más salama.